Doctores, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre texturizado y pulido de nuestras restauraciones. Un tema bastante interesante y vamos a abordarlo de una manera fácil y sencilla para que nosotros podamos ejecutarlo de una manera práctica en nuestra consulta diaria. Muy bien, entonces vamos a repasar algunos conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, los contactos en el sector anterior, ¿no? En relación a los centrales, los contactos siempre son más hacia incisal. En relación al central y al lateral, el contacto es más hacia el medio. Y en relación al lateral y al canino, el contacto es un poquito más hacia cervical. Entonces es de manera ascendente hacia distal. Asimismo, también tiene una ligera inclinación, o sea, todos los dientecitos del sector antero superior están ligeramente inclinados, ¿no? Y este efecto le da un efecto de distalización, se conoce como un efecto de distalización. Además que también tienes que recordar que el lateral es en cervical, un poco más corto, lo que da o forma lo que se conoce como triángulo gingival, y también es ligeramente más corto en el borde incisal, lo que permite el paso del canino. También nosotros buscaremos generar un arco parabólico, que nosotros lo consideramos un arco ideal. Visto de perfil, el dientecito tiene ejes, ¿no? Nosotros tenemos un eje recto en cervical, un poco más inclinado en el medio y más inclinado en incisal. Esos conceptos son importantes que tú mantengas cuando quieras darle forma al dientecito. También el ángulo mesoincisal es más recto y el ángulo distincisal es redondeado. Esas zonas, vamos a tener tres zonas de refracción de la luz, ¿no? Mesial, centro y distal, lo que se conocen como áreas espejo. Entonces yo tengo que tratar de reproducir todas estas estructuras cuando nosotros comenzamos a realizar una restauración en el sector anterior, copiándonos obviamente de la morfología del diente del costado. Entonces yo puedo valerme de un lápiz o un color para poder marcar y comenzar a hacer los desgastes. Entonces, recuerda, yo tengo que desgastar el dientecito, en este caso es una maqueta que estamos haciendo una demostración. No tengo que tocar obviamente el diente de costado y voy a comenzar a desgastar. Puedo dividir en tercios la cara vestibular y voy a hacer los ejes que habíamos visto, ¿no? Recto en cervical, inclinado en el medio, más inclinado en incisal. ¿Correcto? Volvemos a marcar allí las zonas altas, están marcadas con rojo, y en este caso vamos a marcar estos triángulos con base en el borde incisal que me van a dar esta depresión que me va a acentuar lo que nosotros le llamamos lóbulos de desarrollo, ¿no? Que son las zonas altas que vamos a tener en la cara vestibular. Recuerda, recto, el ángulo mesoincisal recto, el ángulo distincisal redondeado, ¿no? Y aquí se está marcando con azul unas líneas que se llaman periquematíes, que son unas líneas que van a rodear todo el esmalte de la pieza dentaria y que le van a dar ese efecto de puntillado característico cuando refleja la luz. En este caso yo estoy utilizando unos cauchos de acrílico que no es nada especial, ni siquiera son de resina. En este caso estoy utilizando uno grueso, estoy utilizando luego uno fino para abrillantar un poco más y puedo maximizar mi pulido utilizando una escobilla de pelo de cabra, ¿sí? Y también un poco de paste pulido, en este caso estoy utilizando Diamond Excel de la FGM y una felpa, un trapo, para poder abrillantar un poco más el dientecito. Entonces la secuencia es bastante sencilla, la que yo estoy utilizando, y obtengo un brillo bastante bueno. Un caucho grueso, ¿no? Un caucho de grano grueso, un caucho de grano fino, una escobilla de pelo de cabra y una felpa con un poco de pasta de pulido. Eso me va a dar ciertas ventajas. Ahora, particularmente dentro de las pastas de pulido que nosotros tenemos en el mercado, hay diferentes tipos y costos. Yo prefiero utilizar, sinceramente, pastas de pulido a base de óxido de aluminio que le van muy bien a las resinas, por ejemplo, de Tokuyama, ¿no? Como Perfect Electric 5, lo va a brillantar bastante, te va a dar un brillo muy bueno. Por ejemplo, hay de diferentes marcas, ¿no? La de Vitaloy, hay esta que se llama Prisma Gloss de la Dentsply, podrías utilizarla. Sin duda, son suficientes como para obtener un brillo bastante bueno, como el que acabas de ver en el video. Entonces, yo voy a hablar de
diferentes sistemas de pulido, pero en realidad, si tú entiendes el concepto, vamos a poder pulir sin la necesidad de comprar un sistema muy costoso o hacerlo muy complejo, ¿no? El sistema de cauchos el sistema de cauchos o discos es fundamental y siempre se complementa con escobillas y felpas. O sea, ese va a ser nuestra secuencia, se podría decir, ¿no? Bastante importante que tú lo recuerdes, pero no, como te digo, no necesitas comprar una escobilla muy cara para obtener resultados bastante aceptables. Entonces, necesitamos simplemente conocer el sistema de pulido para poder aplicarlo correctamente. Entonces vamos a probar acá otro sistema de pulido. En este caso estoy utilizando disco Soflex de la 3M, en este casito de acá. Y vamos a ver cómo sería la secuencia. En este caso, 3M lanza al mercado dos sistemas de disco Soflex, los de color rojo-naranja y los de color azul. Los de color azul no se venden en el Perú, nosotros tenemos rojo-naranja. O sea, lo más grueso es el rojo, luego viene un rojo más bajo, luego viene un naranja y un amarillo. Si tú encuentras otros colores, esos colores le pertenecen a otra marca. Entonces, tienes que recordar lo importante, comprar los cuatro discos Soflex si quieres utilizarlo, porque es un buen sistema de pulido y me va a garantizar resultados bastante buenos. Mira, acá estamos con el tercer disco, estamos pasando el cuarto disco. Siempre recuerda, cuando vas a utilizar discos Soflex, el movimiento tiene que ser circular, ¿sí? Acá estoy utilizando una escobilla de pelo de cabra, una escobilla de pelo de cabra, y luego estoy utilizando una felpa con un poco de pasta de pulido. Sin duda, este protocolo va a ir muy bien. En este caso estoy utilizando Prismagloss de la Dentsply, ¿no? Toda pasta a base de óxido de aluminio le va muy bien a la resina, sobre todo a las resinas de Tokuyama, la van a brillantar bastante. Sin duda tienes que probarlo, ¿no? El de Vitaloy, esta pasta de pulido para brillantar de Vitaloy es bastante buena y bastante económica también, ¿no? Entonces podemos tener resultados bastante satisfactorios. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre pulido posterior. En este caso, a mí me gustan también, en este caso vamos a hacer un pulido de una Endocrown. A mí me gusta bastante utilizar estos cauchos que le pertenecen a Ivoclar, que se llaman Politip F. Me parecen bastante buenos, bastante grandes también, duran bastante. Vienen en diferentes formas, vienen con forma de flama de velas, le dicen pimpollo, a veces vienen también en copa o en forma de lenteja, ¿no? Vienen dos colores, el plomo, que es el grueso, ¿no? Y el verde, ¿sí? Que es de grano fino. Entonces, en este caso estamos puliendo en el sector posterior. Yo prefiero utilizar cauchos, me gustan bastante este tipo de cauchos acá. Y tienes que recordar que los cauchos se gastan, ¿no? Entonces, si en este caso, como estamos trabajando en maqueta, en modelo de yeso, pues deberías no necesita refrigeración, pero en el caso de la boca del paciente sí, o sea, tienes que enfriar con agua, sería bueno para que no generes un calentamiento excesivo, ¿no? De la pieza dental. Pero mira, en este caso yo he pasado solo el caucho plomo y el caucho verde. Ahora voy a complementar y Voclar tiene una escobillita que se llama Astro Brush, que es bastante interesante, una escobillita que tiene también óxido de aluminio, o sea que abrillanta muy bien y te va a permitir meterte en los surcos. A mí me gusta bastante esta escobillita que termina en punta, parece una escobillita de profilaxis. Hay varias imitaciones, esta de acá es muy buena, a mí me gusta bastante, me puedo meterme más en los surcos y permitir un mejor pulido del material. Pero como estamos haciendo indirectas, pues yo podría complementar el pulido, ¿no? Colocando de repente una escobilla de pelo de cabra y un trapo. En la boca del paciente yo termino así, ¿no? Termino mis dos cauchos, el plomo y el verde, y termino con la escobillita que se llama Astro Brush, ¿no? Si es fuera de boca puedo complementarlo, ¿correcto? La escobillita de pelo de cabra es fundamental. Cómpratela, no es una escobilla cara, es una escobilla bastante buena. Tienes que recordar que para elegir la escobilla de pelo de cabra tiene que ser de cerdas suaves. Eso es importante porque si las cerdas son demasiado duras,
pues lo que va a hacer es rayar la resina y volverla mate. Entonces no te va a convenir. Una felpa sí es importante y si quieres puedes complementar también con un poco de pasta de pulido, ¿no? Eso abrillantará más el material, ¿no? Sin duda te convendrá. En el hecho de generar el pulido con los cauchos, ¿no? Se va a generar un polvillo que se va a acumular en los surcos. Ese polvillo obviamente lo tienes que sacar. Una manera efectiva que yo encuentro para retirarlo con facilidad es utilizar un poco de vaselina y una escobilla de profilaxis, ¿no? Así rápidamente puedo limpiar la restauración y ver más o menos si el pulido está aceptable o no, ¿no? Luego, obviamente, después eliminas la vaselina respectiva para que puedas realizar tu sanitación, tu prueba, etcétera, ¿no? Bastante importante esta técnica también. Doctores, ahora vamos a hacer una especie de resumen de esta parte de lo que estamos trabajando durante el curso. Correcto, entonces nosotros ya hemos confeccionado nuestro modelo alveolar, en este caso, y vamos a estratificar con Palfic X5. Vamos a utilizar una técnica de tres colores, ¿no? CE como esmalte palatino, 1PA2 como dentina y una 1 como esmalte vestibular. Recuerda que en esta marca, en Palfic X5, nosotros tenemos dos efectos, se podrían decir. El CE, que significa Clear Enamel, y el WE, que significa White Enamel, ¿no? Los dos me van a servir para dar translucidez en el borde, pero el W, aparte de eso, te podría dar un poquito más de valor si lo colocas como última capa en la cara vestibular. Entonces, desde mi punto de vista, el W es más interesante. En este caso, en la práctica estamos utilizando CE para dar translucidez al borde. Tienes que recordar de que en este caso, como los troqueles son de silicona, la resina no va a tender a pegarse al modelo, sino más bien a tu instrumento. Entonces es más fácil trabajarlo con un pincel. En este caso yo estoy utilizando un pincel seco. Tú podrías, tal vez, si deseas mejorar un poquito el manejo, podrías mojar el pincel en un poco de resina fluida para mejorar su manejo clínico. Pero en realidad no es necesario con esta resina, solo si es que se te complicase un poco. En este caso, yo no voy a fotopolimerizar el CE porque voy a colocar de frente la capa de dentina, en este caso el OPA2, y lo voy a polimerizar todo junto. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tendré una capa de dentina por vestibular y una por el borde incisal que hará que no se me mueva el material cuando yo comience a colocar la capa de esmalte vestibular. Entonces, en ese sentido, mira, yo voy a colocar la dentina ligeramente en contacto con el CE, quito, y lo voy a estirar desde, se podría decir, de incisal hacia el medio del dientecito. La característica de esta dentina, en Palfigal X5 solo viene una sola dentina, que es el opaco de A2, no hay más. Tú juegas con los esmaltes y tienes que recordar de que esta dentina no debe llegar al borde incisal porque si no me mataría la translucidez. Entonces yo necesito dejarlo más o menos a 1 milímetro del borde, ¿correcto? Y lo tengo que colocar más o menos hasta la mitad de la cara vestibular. No voy a llegar hasta cervical porque allí recuerda que hemos hecho una preparación muy delgada en cervical. Entonces si yo coloco dentina se va a ver muy saturado. Recuerda que ahí solo llegará el esmalte vestibular. Si te falta, no es necesario que lo polimerices, simplemente agregas y tratas de completar lo que te falta. Entonces yo utilizo la espátula solo para sacar el instrumento y llevarlo al modelo y con el pincel lo intento acomodar. ¿Correcto? Una vez ya esparcido el material, más o menos calculado la cantidad de material que voy a utilizar un instrumento fino, puede ser un explorador, para marcar lo que nosotros le denominamos mamelones. Recuerda que son tres, ¿no? El mesial, el central y el distal, pero tienen irregularidades en el borde. Hazle ligeramente irregularidades con la punta del explorador o del instrumento para generar ese efecto de difuso en el borde y darle esa característica más natural, ¿correcto? Una vez que ya lo tengo listo, estas dos capas, esmalte palatino de CE y de dentina o PA2, lo fotopolimerizaré
con la lámpara. Recuerda que esta resina tiene una tecnología especial que se llama RAP. Por tal motivo no requiere más de 10 segundos por incremento de hasta 2 milímetros a 400 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces podemos polimerizarla de esa manera, ¿correcto? Polimerizaremos solo 10 segundos, no necesitamos darle más. Y yo ya puedo retirar la llave de silicona palatina y el material no se me moverá porque como que está ya más fijo, ¿correcto? Ahora sí, yo podré colocar el esmalte vestibular para terminar mi carillita, ¿correcto? Ahí termino el curado, ¿no? Me aseguro de que la capa palatina del C haya sido polimerizada bien, estoy polimerizando de nuevo, y voy a colocar el esmalte vestibular. En este caso estoy utilizando un color A1. Tienes que recordar, eso es importante, que los esmaltes en Palfic X5 no tienen ninguna letra que diga que sea esmalte, simplemente dicen A1, A2, A3, B1, B2. Esos son esmaltes para esta resina de acá, tienes que recordarlo, muy importante, porque los esmaltes son más translúcidos, entonces solo te servirán en casos donde haya dentina, ¿correcto? Entonces ahí comenzamos a estirar el material, ¿no? La resina se deja trabajar muy bien, vamos a ir estirando el material hasta cubrir por completo. Si por algún motivo me faltase material, yo voy a agregar sin polimerizar. Eso es importante porque si yo polimerizo y luego agrego material, con el pulido, con el tiempo se van a comenzar a ver la línea de unión de los incrementos y eso va a ser perjudicial para tu material. Entonces, o para tu restauración. Entonces, en ese sentido, es mejor asegurarte y estiramos todo el material primero. Una vez estirado, comenzamos a dar forma. Entonces tienes que recordar que en el esmalte yo tengo que dibujar en la cara vestibular lo que nosotros le denominamos lóbulos de desarrollo. Tengo un lóbulo mesial, uno central y uno distal. Entonces con el pincel primero yo hago una pequeña depresión, unos 2 a 3 milímetros antes del proximal, para generar estas zonas altas. En la parte cervical también tengo que evitar el sobrecontorno, porque si no, todo el alimento se quedaría en el cervical. Entonces tengo que hacer un movimiento horizontal para adelgazar el incremento de resina y que no me quede sobrecontorneado, ¿sí? Para no afectar el perfil de emergencia. ¿Correcto? Y recuerda que como tiene tres ejes, yo tengo que tratar de simularlo. Entonces, un eje recto en cervical, un poco curvo en el medio, un poquito más curvo en incisal. Y luego ya comienzo a darle la morfología del dientecito. También tienes que recordar ángulo mesioincisal recto, ángulo distoincisal redondeado. Yo me voy a preocupar en este caso, en lo mayor posible, por la cara vestibular. Si por algún motivo me faltase algo en la parte proximal, no me preocupo. Yo puedo retirar el troquel del modelo, porque es un modelo Geller, modelo alveolar, y lo puedo completar. Así que en este caso me estoy centrando solamente en la cara vestibular. Una vez generado la morfología, yo lo fotopolimerizaré con la lámpara y verificaré las partes proximales. ¿Correcto? Puedo retirar el troquel y, por ejemplo, en esa parte distal me falta un poquito de material. En la parte mesial está bien, está sellado, entonces ahí tengo que completar. Muy bien, entonces ahora podemos completar esa parte distal que nos falta ya con mucha más facilidad, cosa que no podría ser si no hubiéramos hecho el troquel. Muy complicado sellar las partes proximales correctamente, ¿no? Entonces eso nos dificulta nuestro trabajo y la precisión con la que nosotros podemos hacer nuestras restauraciones. Es importante entonces siempre poder troquelar de la manera que te será más conveniente. Este tipo de troqueles para mí me parece muy práctico y muy fácil de realizar, no solo para la parte anterior, sino también para la parte posterior, como para una incrustación o una restauración indirecta que tú vayas a realizar. ¿Correcto? Entonces se logra el sellado, ¿sí? Pincelamos para difuminar el incremento para que no se note la línea de unión y luego ya lo podemos polimerizar, ¿no? Vamos a probar a ver que no estemos invadiendo el espacio del otro diente. Una vez ya completo, terminamos de dar la forma
y procedemos a fotopolimerizar el material. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer el del costado, el lateral. De la misma manera, ¿no? Vamos colocando un esmalte palatino, le vamos a colocar una dentina, ¿correcto? Una dentina y un esmalte vestibular. De la misma manera, vamos a hacer, recuerda que el lateral es ligeramente más pequeño que el central y más triangular, ¿no? Entonces la morfología es muy similar. Entonces vamos a hacer el incremento de dentina, fotopolimerizamos y ahora vamos a comenzar a hacer la capa de esmalte vestibular. Pero acá tienes que tener cuidado, ¿no? Porque yo tengo que respetar el espacio. Entonces, si yo quisiera, tengo que colocar la carilla del central para poder hacer la carilla del lateral, si no, podría invadir el espacio. Y ahí tengo el riesgo de que se me queden pegados, ¿no? Entonces podrías utilizar una cinta de celuloide, podrías utilizar un poco de teflón también, como una alternativa. Pero yo no hago ninguna de esas dos alternativas. Mira, lo que yo voy a hacer es colocar un poquito de vaselina, puede ser también glicerina, un poquito de vaselina en la cara proximal, donde da el contacto, ¿correcto? Y la voy a colocar en la maqueta, mira. Entonces, de esa manera, yo estoy asegurando un contacto muy pegado a la otra carilla, pero no se van a pegar entre sí. Entonces, eso me va a beneficiar. Yo quiero que quede bien pegadito el material para evitar espacios, ¿no? Que es lo que al final de cuentas yo tengo que tratar de evitar que se forme. ¿Correcto? Entonces ahí puedo dar la forma de la resinita, ¿sí? En la parte proximal y termino de dar la morfología en la parte distal para controlar el espacio. ¿Correcto? Y cualquier defecto que tenga ya lo puedo corregir, ¿sí? Retirando el troquel del modelo. ¿Correcto? Una vez ya listo el lateral, hago lo mismo para el canino. Recuerda que el canino tiene características especiales, ¿no? El lóbulo central es mucho más prominente, ¿sí? Visto de frente solo se ve el lóbulo mesial y la mitad del central, y tienes que recordar que tiene una cúspide, ¿no? Formada justamente por la proyección del lóbulo central, y las vertientes, la mesial es más corta y la distal es un poquito más larga, ¿no? Eso le da un efecto como que si estuviera distalizado el canino, entonces tienes que tratar de reproducir esas características. De la misma manera, colocar un poquito de vaselina para evitar que se pegue y asegurar un íntimo contacto. Termino allí de darle forma al canino, me aseguro del contacto y la forma correcta. Y una vez terminado, ya tendré mis tres carillitas listas, ¿no? Mis tres carillitas listas. Ya, voy a sellar la parte distal del canino, que me falta un poquito, los proximales, ¿no? Por eso estoy retirando la carilla del modelo, el troquel del modelo, y estoy sellando. Ahora sí, ya están listos los proximales, polimerizo con la lámpara y estamos listos para hacer el acabado de pulido. Con la misma secuencia que hemos visto en el anterior video. Pues mira, ahí estoy probando las carillitas en nuestro paciente maqueta, ¿no? Las tres calzan exacto, con un contacto bastante aceptable. Y ahora procedo a darle la formita a las carillitas, ¿no? Ya no vamos, en este caso ya no vamos a pintar, pero como vieron en el anterior video, nosotros tenemos una secuencia para mejorar la morfología. Tengo que utilizar también un calibrador, ¿no? Calibrador de cera o de metal para poder controlar el diámetro hacia vestibular, si es que no he hecho una llave hacia vestibular. Ya no estoy haciendo las marcas, pero la secuencia ya la conoces, es la misma que venimos trabajando, ¿sí? Aquí lo vamos a pasar un poquito más rápido. Yo prefiero utilizar una fresa de fisura, puede ser azul y luego roja, eh, para dar la morfología. No utilizo fresas multilaminadas ni nada muy complejo. Solo para el sector anterior, dos fresitas para mí me es suficiente. Y como estamos trabajando fuera de boca, cauchos de acrílico, ¿no?
Para mí me va muy bien porque me duran bastante. Eso sí, te aconsejo que trabajes sobre un recipiente alto, ¿no? Para evitar de que cualquier accidente te pase, ¿no? Que se te vaya a escapar la carilla, ¿no? Y también recuerda trabajar no a mucha velocidad. Recuerda que las resinas se pulen entre 10.000 revoluciones por minuto, no deberías trabajar a más velocidad. Eso sí, te aconsejo también que te compres un motor eléctrico, es mejor que tu micromotor de la unidad para poder pulir en estos casos. Un caucho grueso, un caucho fino, como ya hemos hecho la misma secuencia, una escobilla de pelo de cabra fina, ¿sí? Y una felpa y si deseas, con un poco de pasta de pulido a base de óxido de aluminio, ¿correcto? Eso sería lo ideal en este caso. ¿Sí? Y ya tengo mi carillita bastante pulida. ¿Sí? En algunos casos ya no necesitarás la pasta de pulido tampoco, porque ya la felpa se queda con la pastita. ¿No? Mira, ahí está el acabado del pulido de la carillita. Es bastante bueno. Muy bien, doctores. Entonces, para definir algunos conceptos, tienes que basarte, según lo que yo, mi perspectiva de cómo pulir. Disco Soflex es un excelente sistema, pero tienes que utilizar los cuatro colores, el rojo intenso, el rojo un poquito más bajito, el naranja y el amarillo, una escobilla de pelo de cabra y una felpa con un poco de pasta de pulido a base de óxido de aluminio. Prismagloss o podrías utilizar esta de Vitaloy, que también es bastante buena. Para el sector posterior, cauchos de Politip, Politip F son bastante buenos, me gusta mucho el plomo y el verde, y luego una escobilla que se llama Astro Brush, bastante interesante. También podrías comprar escobillitas de pelo de cabra para contraángulo, felpas para contraángulo, también te van a simplificar el trabajo, ¿correcto? Y sobre todo, para magnificar el trabajo en boca, cubre la restauración, sobre todo la restauración posterior, también la restauración anterior, cúbrela con glicerina para las zonas donde no van a llegar correctamente los cauchos, las escobillas, por ejemplo, los surcos. Ahí va a ser bien difícil que tu caucho llegue, tu escobilla llegue. Entonces, para que no se forme esa capa inhibida por el oxígeno y no se quede sin pulir y atrape placa, entonces cubre con glicerina en gel. Gel de ecógrafo es bastante bueno, te va a servir siempre. Cómpralo, Ecogel, cómpralo, un sachet grande o un frasco grande, una galonera, pues te va a servir por mucho tiempo, ¿no? Sin duda, eso es lo que yo te recomiendo para pulir. La resina pule muy bien. Lo importante que tú tienes que saber es la secuencia correcta para obtener un buen pulido, ¿correcto? Eso es lo más importante. Muchas gracias.